Ya. Ya. A sexto UNACH, ya le había puesto. Ya quedó, doctora. ¿Sí? Bueno, continuando como les decía, esta presentación con capa entérica pues es la que se utiliza o se prefiere para el uso de un paciente ya que va a ser a largo plazo, y pues la dosis va desde 81 hasta 162 miligramos por día. Existen otros antiagregantes aparte de la aspirina que se pueden usar únicos o en combinación con esta, como el clopidogrel, que en combinación con la aspirina se ha demostrado que disminuye los episodios de isquemia miocárdica, pues la mortalidad en los individuos que presentan el síndrome coronario agudo, y también puede llegar a reducir los riesgos de que se formen trombos en estas personas o en las que tienen alguna endoprótesis en una arteria coronaria. Igual, aparte del clopidogrel y la aspirina, pues hay otros antiagregantes como el prasugrel y ticagrelor, pero dice que son menos utilizados por los médicos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla donde se resumen básicamente el esquema pilar que se usa en la cardiopatía isquémica, como ya vimos, y empezamos a ver con los nitratos, tanto los de acción corta, que es la nitroglicerina, como los de acción larga, el nitrato isosorbido y el otro, tanto como los betabloqueadores, que van a ser nuestra primera opción, y si en dado caso estos no pueden utilizarse, pues ya nos iríamos al uso de calcioantagonistas. A la siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Perdón, no me acuerdo. ¿Estábamos en qué tema? ¿Esto que era complemento de cuál de los temas? Es tratamiento de cardiopatía isquémica. ¿Pero de qué fase? ¿Angina estable? Sí. ¿Angina inestable? Sí, angina estable. Estamos en angina estable. Ajá. Perdón, es que como los otros chicos de repente van más en otra sintonía. Ok, sobre los antiagregantes, ¿me pasas la diapositiva donde estaba hablando del clopidogrel y el prasugrel? Para la angina estable, la aspirina es el fármaco de elección, ¿sale? Los otros antiagregantes se utilizan solo en caso de que el paciente tenga una condición especial. Supongamos que es alérgico a la aspirina, supongamos que tiene problemas de sangrado de tubo digestivo o condiciones que puedan poner en riesgo a este paciente. Entonces, existe el clopidogrel principalmente, pero el prasugrel y el ticagrelor se utilizan en síndromes coronarios agudos, en angina, en infarto, principalmente en infarto. Ahí en estos pacientes con un síndrome coronario agudo ponemos dos antiagregantes, la doble terapia antiagregante. Tenemos aspirina de base y otro que puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Ahorita que me hablen de angina inestable y infarto, vamos a hacer un poquito más de profundidad en esto. Idealmente, les digo, en angina estable es un solo antiagregante y la mayoría de las veces preferimos la aspirina. La aspirina, donde la dosis mínima es de 75 miligramos, y entonces en México tenemos presentaciones de 80, de 100, de 300, de 500 miligramos, son diferentes presentaciones. Los americanos tienen la presentación de 81 miligramos, y pues también es válida, ¿no? Eso no tiene más problema, y es un tratamiento que básicamente es para toda la vida. Entonces sí es bueno que el paciente consuma algún producto de estos con capa entérica. ¿Me pasas la siguiente? La otra parte, acuérdense, son los nitratos para reducir síntomas, para mejorar la tolerancia al ejercicio, y los beta bloqueadores para reducir frecuencia cardíaca, disminuir consumo de oxígeno. Si no fuera candidato a un beta bloqueador, entonces los antagonistas del calcio
sobre todo los no dihidropiridínicos, como es verapamilo y diltiazem, que ya lo habíamos comentado, dependiendo para qué los necesitemos, ¿no? Si es para reducir, si es como un equivalente de los beta bloqueadores, pues es los no dihidropiridínicos. Si es como un antihipertensivo, entonces preferimos los dihidropiridínicos. Y pásame la siguiente. ¿Qué otra cosa tenemos? Las estatinas, creo que eso también ya lo habíamos comentado ayer. Las estatinas es algo muy importante, que también es parte básica del tratamiento en toda la cardiopatía isquémica. En todos los pacientes debe haber una estatina, independientemente de que esté normal o no su colesterol. Bueno, Doctora, ahora sí, lo que es. Dígame. dijo que los betabloqueadores son la primera lección, pero mencionó que los no dihidropiridínicos en caso de que no se pueda usar betabloqueadores. ¿Y los dihidropiridínicos en qué caso? Disculpe. En caso de que sean como antihipertensivos. O sea, si yo ya tengo al paciente con un beta bloqueador y le voy a agregar un antihipertensivo, pues habría que elegir un calcio antagonista dihidropiridínico por su efecto vasodilatador, ¿no? Gracias. Ok, Bueno, ahora, seguimos. bueno, existen otros tratamientos aparte del habitual que ya vimos. Entre estos está lo que es la Ranolacina. Porque hay lo que la célula caca. Esto pues va a tener de que limita la sobrecarga de sodio de nuestros. ¿Sí? Está fallando tu audio. Bueno. Yo creo que tu conexión. Si quieres apagar tu cámara, no hay problema. Está viendo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí. Bueno, como les decía, tiene un efecto antianginoso porque reduce lo que es o inhibe la entrada de sodio al interior de la célula cardíaca. La dosis que va a tener esto va desde los 500 hasta los 1000 miligramos por vía oral, o 1 o 2 veces al día, dependiendo de la dosis. Y ahí tenemos la imagen de la presentación. Bien, su nombre comercial es Ranexicor, de 500 miligramos. Y pues tiene ciertas contraindicaciones este fármaco. Una es la deficiencia hepática, prolongaciones del QT, o también si ya está tomando el paciente fármacos que inhiben lo que es el sistema metabólico de la citocromo B450, como los ejemplos que tenemos ahí, pues igual va a estar contraindicado el uso concomitante de este medicamento. A la siguiente, por favor. Doctora, ¿se usa este fármaco? No está autorizado, no está avalado. Es más, yo ni siquiera sé si hay en México, ¿eh? No sé. Pero bueno, otro medicamento es el Nicorandil. Pues este va a tener un efecto abriendo lo que son los conductos de potasio sensibles al ATP en las células cardíacas. Con esto va a disminuir pues el número de los iones calcio intracelulares libres. Pues la dosis ahí la tenemos, creo que igual no se utiliza mucho. Otro va a ser la ivabradina, que esta es su dosis de 2.5 a 7 miligramos cada 12 horas. Pues este va a ser un inhibidor de lo que es el nodo sinosal específico, y pues igual es útil para lo que es prevenir los episodios cardiovasculares en los pacientes con cardiopatía isquémica. Ok, como les dije, creo que no se utiliza mucho, más utilizamos los que son los fármacos pilares que ya hemos visto. ivabradina, perdón, Francisco, ivabradina sí es un fármaco que ya tiene en el mercado alrededor de unos 7, 8 años quizás, y que actualmente le ha ido costando un poco escalar porque se utiliza principalmente en pacientes isquémicos con insuficiencia cardíaca, y les comentaba que reduce frecuencia cardíaca, que hay que tener un poco de cuidado cuando se asocia con un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Pero en las últimas guías de manejo del 2019, Procoralan se postula como un fármaco del grupo 2B, no, perdón, 2A para estos pacientes que no toleran el beta bloqueador, ¿no? Entonces ya adquirió un poder. Procoralan sí lo tenemos en México.
sí se utiliza con más frecuencia y sí les ayuda mucho a los isquémicos a reducir síntomas, pero asociados a insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Listo. Hola. ¿Me escucha? Sí. Perdón, Sí. es que me había sacado la plataforma. Bueno, dado caso de que el paciente no responda a lo que son los tratamientos farmacológicos, pues ya podemos llegar a cabo lo que es una revascularización coronaria. Existen ciertas indicaciones para esto, porque no en todos casos vamos a efectuarla, no todos los pacientes son candidatos, y hay indicaciones muy específicas. Una es que existan fases frecuentes de inestabilidad de la enfermedad, es decir, que los pacientes presenten muchos episodios de lo que es angina. O es que los síntomas sean resistentes al tratamiento, esto es el tratamiento farmacológico. Otra es que la isquemia que los pacientes tengan pues sea muy grave. Otra indicación es que la anatomía coronaria tenga alto riesgo, que el paciente sea diabético y que el ventrículo izquierdo pues tenga algún trastorno en cuanto a su función. Y pues la persona maneja dos técnicas de revascularización que más adelante va a ser explicadas por mi compañera. Una es el stent, que se hace de manera percutánea, y el otro es el bypass. Esto ya se hace a través de una cirugía, de manera quirúrgica. Y pues nos dice que la revascularización coronaria es importante. Si la vamos a utilizar, debe ser implementada junto con las necesidades de modificar lo que son los factores de riesgo, y también posterior a esta pues podemos seguir con tratamiento médico, porque si no modificamos los factores de riesgo que presenta el paciente, pues de nada bueno, puede llegar a servirnos por un tiempo breve la revascularización, porque posteriormente se va a complicar otra vez, o va a pasar otra vez lo que es la angina. La siguiente, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a empezar a hablar de lo que es la intervención coronaria percutánea. Esto va a comprender de lo que es una dilatación con globo y una colocación de una endoprótesis coronaria. Se va a utilizar ampliamente para lo que es la revascularización del miocardio en individuos con cardiopatía isquémica, sintomática y estenosis de las coronarias epicárdicas. Esta intervención percutánea se va a utilizar de manera generalizada en lo que son individuos con síntomas y signos de isquemia por estenosis de uno o dos vasos. Esta intervención va a ofrecer más ventajas que en la cirugía. La siguiente, por favor. Bueno, lo que son las indicaciones y la selección, vamos a tener que la indicación clínica más frecuente va a ser lo que es para la angina de pecho, y va a aparecer a pesar del tratamiento médico. Esto va a estar acompañado por datos de isquemia durante la prueba de esfuerzo, y también vamos a tener lo que son los riesgos. Los riesgos se van a presentar cuando la estenosis coronaria son aisladas y simétricas, y va a ser posible tratar más de 2 a 3 vasos de forma secuencial. También tenemos que tener en cuenta que es indispensable seleccionar cada caso para evitar un riesgo prohibitivo de complicaciones. Esto se va a deber a que casi siempre en la disección se deben a disección o trombosis con oclusión vascular. Y la eficacia está dada en menos del 95%, se logra lo que es un éxito primario, o sea que en la primera intervención ya queda bien el paciente, y se va a dar por lo que es una dilatación adecuada, que va a consistir en incrementar el diámetro luminal en un 20% y dejando un diámetro de obstrucción residual de un menos 50%. También en el libro menciona que la estenosis va a recurrir en casi el 20%
de los casos en los primeros 6 meses. También una de las complicaciones para que esto suceda es lo que es la diabetes mellitus, ¿qué es? La diabetes mellitus, la arterificación de pequeños calibres, la dilatación incompleta. También vamos a administrar o vamos a tener lo que es una administración indefinida de ácido acetil salicílico y un antagonista de P2 y 12. Y el ácido acetil salicílico va a evitar lo que son las trombosis coronarias durante la práctica de la intervención coronaria percutánea. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la derivación coronaria con injerto, vamos a tener que es una anastomosis de una o ambas arterias mamarias internas o de una arteria radial con la arteria coronaria distal. Los puntos de consenso para realizar esta intervención va a ser lo que es la disfunción ventricular y que esta sea relativamente segura. También la mortalidad intraoperatoria y posoperatoria va a aumentar con el grado de disfunción ventricular, como lo que es la edad, que sean mayores de 80 años, y la falta de experiencia del personal quirúrgico. En el primer año posoperatorio, en 10 y 20% de los casos se va a producir lo que es una oclusión de los injertos venosos, con una incidencia anual del 2%, y la permeabilidad a largo plazo va a ser muchísimo mayor a los injertos de las arterias mamarias internas y radial que en las de la vena safena. También tras la revascularización completa, la angina va a desaparecer o se va a amortiguar de forma muy significativa en casi 90% de los pacientes. Esto se va a relacionar con lo que es la permeabilidad del injerto y el restablecimiento del flujo sanguíneo. También el libro menciona que la supervivencia va a mejorar con la cirugía en individuos con estenosis de la arteria coronaria principal izquierda y en aquellos con problemas de dos o tres vasos y obstrucción considerable en lo que es la porción proximal de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. La derivación arterial coronaria con injerto, con mínima invasión por medio de una toracotomía pequeña y cirugía sin derivación, esta va a disminuir disminuye la mortalidad y va a cortar la convalescencia de lo que son en los pacientes. Bueno, también menciona que una de las complicaciones que se van a dar durante este tratamiento en los pacientes va a ser en pacientes con lo que son diabetes mellitus tipo 2 y afectación de múltiples vasos coronarios. La siguiente. Bueno, en sus indicaciones vamos a tener que se va a dar dependiendo de lo que es la gravedad de los síntomas, porque en muchas ocasiones mencionaba de que si no es necesario, pues solamente se utiliza lo que es la intervención coronaria percutánea. También lo que es la anatomía coronaria y lo que es el funcionamiento ventricular. Y su paciente ideal va a ser un varón menor de 80 años sin complicaciones, añadidas, y lo que es una mayor mortalidad perioperatoria después del tratamiento va a ser lo que es en personas mayores de 80 años con una disfunción ventricular izquierda o derecha y una repetición de la cirugía que ya se le haya realizado antes. Bueno, entonces vamos a tener por último lo que es la elección entre una intervención coronaria percutánea y una derivación coronaria con injerto. En lo que es la intervención coronaria percutánea se va a centrar solamente en las que son las lesiones patógenas, como lo son las arteriopatías coronarias de 1 o 2 vasos, con funcionamiento ventricular izquierdo normal y lesiones propicias. Y en lo que es una derivación coronaria con injerto, se va a especializar en lo que es un injerto de revascularización del vaso considerado, que va a estar como objetivo
y también va a constituir un conducto alrededor de futuras lesiones en el corazón. También en pacientes con angina extrema, a pesar de tratamiento farmacológico, y arteriopatía coronaria de 3 vasos y deterioro global del funcionamiento ventricular izquierdo o diabetes mellitus. Mónica, tu micrófono, por favor. Bueno, en los tratamientos heterodoxos para la cardiopatía isquémica, mencionaba que el médico va a atender a una persona con angina persistente e incapacitante y en que la revascularización no es opción. Esto vamos a utilizar lo que es la contrapulsión externa intensificada, que va a utilizar manguitos neumáticos en las extremidades inferiores para la intensificación diastólica y la descarga sistólica de la tensión arterial. Esto con el fin de disminuir el trabajo del corazón y el consumo de oxígeno. Va a mejorar lo que es la angina y la capacidad de esfuerzo y la perfusión regional del miocardio mediante la aplicación regular de tal técnica, y esta es una de las estrategias experimentales como los tratamientos con célula madre y la reparación cardíaca, que van a llevar pequeñas moléculas de RNA no codificantes, que también estas están en estudio activo. Y en lo que es la isquemia sintomática, en la cardiopatía obstructiva, el infarto agudo del miocardio y la isquemia miocárdica transitoria, estos a menudo son asintomáticos. Y menciona que la mayoría de los sujetos ambulatorios con una típica angina crónica estable van a tener signos de isquemia del miocardio, y muchos de estos pacientes van a tener episodios más frecuentes de isquemia asintomática. Estos individuos con isquemia asintomática después de un infarto de miocardio van a estar expuestos a un mayor riesgo de segundo episodio coronario, y se van a utilizar el uso extendido del electrocardiograma de esfuerzo durante las exploraciones de rutina para lo que es su diagnóstico. Y por último, el tratamiento de isquemia asintomática. Bueno, en este tratamiento de isquemia asintomática vamos a tener que individualizar al paciente, ya que va a ser esencial lo que es el tratamiento intensivo de la hipertensión y de la dislipidemia. En estos vamos a tener que identificar lo que es el grado de positividad de la prueba de esfuerzo, las derivaciones del electrocardiograma, que van a mostrar una respuesta positiva, y la edad, la profesión y el estado clínico general del paciente van a ser como factores específicos para este tratamiento. Se van a considerar lo que son individuos elegibles para lo que es la derivación coronaria con injerto a todos los pacientes asintomáticos con isquemia silente, arteriopatía coronaria de 3 vasos y alteración de la función del ventrículo izquierdo. También en el tratamiento de los factores de riesgo, la disminución de las concentraciones de lípidos y el control de la presión arterial van a disminuir los episodios y van a mejorar el desenlace de lo que es la isquemia sintomática. También en estos pacientes vamos a tener lo que es la administración de beta bloqueadores, antagonistas de los conductos de calcio y nitratos, que van a disminuir lo que es la incidencia de esta enfermedad o de este padecimiento. El siguiente. Ahí me escuchan bien. Ay, Dios, me entró el nervio, me entró el nervio. ¿Logran escucharme bien? Ahí Sí. ya. Creo que se movieron un poco. Ay, no lo leí. Pero Erika, ¿Mande? Está abierto tu micrófono, Erika. Ah, perdón. bueno, como ya vimos todos estos días que hemos pues dado estos temas, pues hemos visto la cardiopatía pues isquémica por causas
obstructivas. Como ya les comenté al inicio de la exposición, esto es en un 90 pues, por ciento de los casos, pero hay un 10% en el cual puede ser por una causa no obstructiva, y eso es de lo que vamos a tratar ahorita. En el primer caso vemos lo que es el MINOCA, que es un infarto agudo sin lesiones ateroscleróticas. Esta es más común en pacientes jóvenes, en femeninos jóvenes, en pacientes que tienen pocos de los factores de riesgo de una enfermedad isquémica y frecuencia de estados de hipercoagulidad. Esta pues ocurre en pacientes con los criterios diagnósticos para un infarto, pero sin lesiones coronarias obstructivas. Entonces, en esto vamos a pensar. ¿Y cómo es la sintomatología de este paciente? Pues con el dolor torácico, las troponinas positivas, con elevación de el segmento ST, todo lo que es característico, pero sin una lesión coronaria obstructiva, que es muy característico de la cardiopatía isquémica. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el criterio diagnóstico de esta enfermedad? Pues como ya les comenté, es decir, cuando haya una ausencia de una enfermedad coronaria obstructiva en la angiografía. No sé si recuerdan cuando yo pasé con la fisiopatología, en donde pues había una parte de una estenosis en donde los vasos coronarios eran capaces de controlarla. Entonces aquí vamos a ver que pueden haber unas pues arterias coronarias con una estenosis menos del 30%, es decir, que son pues normales, y una ateromatosis coronaria leve que puede ir de 30 hasta 50, pero no sobrepasar esos valores, ¿no? Y bueno, pues en diagnóstico vamos a hacer pues la historia clínica. En el pues electro va a estar frecuentemente sin elevación del segmento ST, las troponinas van a estar elevadas, y como ya les comenté, la angiografía coronaria es característico para sacar el criterio diagnóstico de este rubro de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las etiologías que pueden haber en este rubro de estas enfermedades? Que puede ser por un patrón epicárdico. Permítanme tantito. Por un patrón epicárdico, que puede ser por tres causas: por la disrupción de una placa arterial coronaria, que como ya sabemos, hay una lisis endógena cuando está ocurriendo todo este proceso, cuando está a punto de formarse un trombo. Entonces, esto es como un mecanismo protector frente a una obstrucción coronaria. Entonces, esta placa pues arterial coronaria que se está formando se va pues a romper, se va pues a desgarrar, en algunos libros así lo mencionan. Y estos pacientes suelen tener algún grado de aterosclerosis, aunque sea mínimo. Y pues puede ser también por una disección coronaria, en donde vemos que es más afectada en el artículo que les presento por aquí. Decía que la pues arteria descendente anterior es la que más está pues involucrada. Igual es lo mismo, las troponinas van a estar elevadas, con elevación de pues el segmento ST, y esta estaba dada también por una pues importante influencia hormonal, y pues en algunos casos el manejo es conservador más estatinas. Por un vasoespasmo coronario, que puede haber una hiperactividad en las células de el músculo liso. Va a estar dado por las sustancias pues endógenas o exógenas, como puede ser el tabaco, pues algunos fármacos, drogas también, la cocaína,
El estrés también, ahí lo mencionaba, en parte de esta parte, ¿no? Entonces, y un patrón microvascular por un pues espasmo microvascular, es decir, menos arterias y un embolismo coronario. Entonces, estamos viendo este rubro de estas pues enfermedades que pueden ser una cardiopatía isquémica, pero sin la causa o obstructiva. En este caso son no obstructivas. En la siguiente, por favor. Doctora, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa que, bueno, es que no entiendo eso, lo de, ya veo que donde dice que los biomarcadores de troponinas, ¿qué quiere decir que aunque esté arriba de 99 percentil? Siempre lo he visto, pero pues no. Que están positivos. O sea, los pacientes hacen una elevación enzimática de los 3 criterios que tenemos para el diagnóstico de infarto, es el electro, la clínica y los laboratorios. Dentro de los laboratorios, ayer lo comentamos, la curva enzimática y la troponina es de los más sensibles de corazón. Entonces, debe estar positiva. Igual, es como, o sea, tú no sabes que el paciente tiene un infarto con arterias normales hasta que lo cateterizan. El paciente llega con dolor, llega con elevación enzimática, la troponina, y llega con cambios en el electro propias ya sea de cambios de positivos o negativos del ST, pero cuando lo pasan al quirófano, a la sala de cateterismo y le hacen una angiografía coronaria es cuando se dan cuenta que realmente no hay una lesión obstructiva, pero se elevan. O sea, todo semeja a un diagnóstico de infarto. Gracias, doc. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que nos comentaba la doctora pues al momento de en esta imagen del lado izquierdo ven una pues angiografía coronaria en donde no se muestra alguna lesión, pues alguna obstrucción, y también pues encontré la ventriculografía pues izquierda, que es que no hay una causa pues aparente de una presentación de pues alguna obstrucción, y no hay alguna pues, obstrucción como tal. Entonces, en este caso vamos a empezar en este rubro de enfermedades o etiologías, que es el MINOCA, que es un infarto agudo de pues, el miocardio sin las lesiones ateroscleróticas. La siguiente, por favor. Y bueno, también en este rubro de enfermedades vamos a encontrar el síndrome Takotsubo, también muy conocido por el síndrome del corazón roto. Se va a dar, fue dado por un aumento de una actividad simpática, un aumento de las catecolaminas. Como ya sabemos, estas catecolaminas van a tener, que es la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Cuando están en condiciones elevadas van a pues aumentar lo que es la fuerza de contracción, la velocidad de conducción, pues aumentando el volumen sistólico, pues aumentando la presión arterial. En los vasos sanguíneos van a provocar la vasoconstricción, y esto va pues a aumentar un aumento del flujo coronario, ¿no? Son datos que ya sabemos, pero es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, esto pues ha sido determinado por una situación pues emocional, en donde se ha visto que es desencadenado por un estrés pues emocional o físico, en donde puede haber una elevación del segmento ST o sin elevación, y es generador de una disfunción ventricular característicamente transitoria de gravedad variable. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y de dónde viene el nombre de síndrome Takotsubo? Pues en Japón, como pueden ver en esas dos imágenes en donde se ve un pulpo, pues en Japón esos como botes, no sé qué sean, se llaman así Takotsubo, en donde son como trampas para los pulpos que se meten aquí y se quedan pues aquí pues atrapados, ¿no? Entonces, pues
¿Por qué es así? Porque se asemeja a la imagen que se ve en la siguiente diapo, pueden verlo pues a más claridad, en donde pues es la característica de esa imagen que es muy semejante, ¿no? Pues bueno, entre más datos de la pues, enfermedad, este desencadenante suele predicar a la presentación clínica, pero no puede estar presente y los biomarcadores cardíacos, pues en algunos casos están elevados. Como ya les comenté, todo esto va a causar una hipoquinesia, una aquinesia o disquinesia transitoria de segmentos medios, basales o focales del ventrículo izquierdo. Pues alteraciones pues en el electro pueden haber una elevación o depresión de pues, el segmento ST, una inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT corregido sin cambios en el electro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, esta es la imagen, no sé si recuerdan la imagen de lo que es el frasquito ese del pulpo y todo eso. ¿Por qué lo llamaban el síndrome de Takotsubo? Porque se asemeja a la imagen que es cuando un pulpo se atrapa por medio de esas trampas que usan en Japón. Cuando hacen esto es cuando dan la determinación del síndrome de Takotsubo. Aquí la forma, el Takotsubo es una bolsa, como una bolsita que utilizan y es como si lo agarraran de aquí arriba, o sea, tiene una estrechez aquí arriba, que es la entrada del ventrículo izquierdo, y luego tiene un engrosamiento en la región proximal. Esto es ventrículo izquierdo, estamos haciendo una ventriculografía, y luego hacia la punta se cierra. ¿Vale? Entonces, este estrechamiento significa que cuando este ventrículo se está contrayendo, las partes apicales se contraen, pero las partes basales se dilatan. Es un movimiento disinético de alguna manera. Cuando ocurre la contracción ventricular, debería contraerse, aunque es en espiral, pero bueno, debería contraerse todo el ventrículo. En este caso se contrae la punta, pero las partes más afectadas son las partes basales del ventrículo izquierdo. Entonces hace esta forma como el jarrón de ser ancho, tener una boca, luego ser ancho y luego contraerse hacia la parte inferior. Por eso le llaman Takotsubo. Sin embargo, como lo está comentando Eduardo, la situación es que al hacer la angiografía, bueno, al hacer la ventriculografía tenemos esta imagen y esta imagen correlaciona con arterias normales. El paciente sabemos que tiene alteraciones contráctiles, eso es lo llamativo. Sabemos que el paciente está con angina, sabemos que tenemos cambios en el electro y sabemos que tiene alteraciones en la contractilidad, pero no hay una evidencia de lesión coronaria epicárdica y eso es lo que se ha relacionado con Takotsubo. Así es. En el siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver otra causa que puede ser por una lesión coronaria no obstructiva, que es la angina de Prinzmetal o también se llama esta angina variante, ¿no? También es otro nombre que encontré. Si gustan más información de esta enfermedad y todas, aquí pongo todos los artículos en donde fue sacada la información. Bueno, esta puede ser es un trastorno cardíaco caracterizado por ciclos de pues angina. En este caso, como pueden ver del lado derecho, hay las arterias coronarias sufren un proceso de un vasoespasmo, en donde pues va a ocurrir un estrechamiento como tal de esas arterias coronarias causadas por la contracción del músculo liso de las paredes del vaso que se están disminuyendo pues en su calibre, ¿no? Esta angina de Prinzmetal pues es caracterizada en pacientes que fuman, que consumen alcohol o consumen pues algunas drogas como es la cocaína, que son los factores de riesgo más importantes. Esa como tal es un tipo de pues oclusión arterial en donde, como ya les comenté, está pues asociada a espasmos en el endotelio coronario, causando una oclusión y disminuyendo o deteniendo pues temporalmente el flujo sanguíneo que le está llegando pues al corazón. Entonces esta es caracterizada por pues espasmos en esta arteria coronaria. El siguiente, por favor.
Y sin embargo, bueno, perdón, Sí. o sea, la mayoría de las veces en el Prince Metal, como su nombre lo dice, es una angina, no llega, sí hay espasmos relacionados, como lo dices, a ciertos factores, es más frecuente en hombres más que en mujeres, la edad promedio es de 40 años, pero a menos que el espasmo sea muy prolongado, puede llegar a condicionar elevación enzimática, ¿sí? Pero la mayoría de las veces son espasmos que pasan, ¿no? El paciente se somete a un estrés, tiene la angina, pero pasa. Adelante, Eduardo. Así es. La siguiente, por favor. Bueno, esto es como tal, pues como tal, ya comentó la doctora, no pasa de pues una angina, esto no debería pasar una angina. Y esto, pues, esto como tal, pues ocurre en las primeras horas de la mañana o por la medianoche, pues a los pacientes. Más sin embargo, pues ahí comentaba que esos ataques suelen ser muy dolorosos para pues el paciente. Entonces, en el lado derecho pueden ver más pues esquemáticamente qué es lo que ocurre acá. En dado caso, aquí hay una pues arteria coronaria derecha en donde sufre un vasoespasmo coronario y pues como tal la sangre que le está llegando al corazón y la cantidad de pues oxígeno va a ser menor. Esto es lo que va pues a provocar que los ataques sean transitorios. Esto, pues como ya nos comentó la doctora, la prevalencia es mayor, perdón, la prevalencia es mayor en hombres jóvenes y como tal, pues es caracterizada por un dolor pues anginoso pues intenso. Y pues como tal, pues el diagnóstico pues por una pues angiografía coronaria y vamos a encontrar un aumento del segmento ST en el electrocardiograma. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, los fármacos como son los antagonistas del calcio y el nitrato son como tal base de pues el tratamiento, ¿no? Después de 6 pues a 12 meses con base pues el tratamiento, el médico puede reducir lo que son los medicamentos, ¿no? Esta patología es como tal pues un pronóstico bueno para pues el paciente, ¿no? Pues en qué casos vamos a pues encontrar que las arterias coronarias pueden sufrir un espasmo, como ya les comenté, pues ahí comentaba en el artículo que pues, aparece por ahí abajo, como tal, pues alguna exposición al frío, algún proceso de pues estrés, los fármacos que ya les comenté, pues el tabaquismo muy importante y el consumo de cocaína, que es muy característico también. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora va mi pues, último tema, que es la muerte súbita. Bueno, en esta, como tal, pues hay una desaparición repentina del flujo pues efectivo que le está llegando a la sangre. Esta puede ser dada por los factores cardíacos, vasculares y periféricos. Más adelante vamos a ver cómo hay desencadenantes que se refieren a los factores que pues, aparecen por aquí. Esta es secundaria a pues, arritmias que puede causando la muerte si no es tratada dentro de algunos minutos. La mayoría de los casos son secundarios a una cardiopatía isquémica, pero en muchos casos, como vamos a ver más siguiente, les traigo un esquema en donde pueden ver mejor que hay desencadenantes que no son pues cardíacos o vasculares. Entonces, vamos a encontrar que pues algunos pacientes llegan a tener síntomas pocos antes del evento, aunque muchas veces esto puede ocurrir muy rápido y pues hay que saber actuar también ante ello, ¿no? Para pues establecer el diagnóstico se requiere que los síntomas tengan menos de 1 hora de duración. Siguiente, por favor. Ay, Dios, se movió. Bueno, entre los factores de riesgo muy, muy importantes, los que ya les comenté son casi los mismos, la pues, hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, pues obesidad, el sedentarismo.
por una cardiopatía estructural, que es el más común de los casos, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, pues anomalías congénitas de las arterias coronarias. También es muy importante los pacientes con pues antecedentes de una fibrilación ventricular o un síncope o taquicardias ventriculares, ¿no? Como ya pues aquí pues aparece también la que es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, una asistolia y bradicardia. Y los disparadores que ya les comentaba, que no todo va a estar dado por una parte pues cardíaca, ¿no? También hay otros factores o desencadenantes que nos pueden llevar a una muerte súbita, como son los neurohumorales, hidroelectrolíticos, hemodinámicos, drogas y iatrogénicos. Pero en la siguiente diapo van a entenderlo mejor. La siguiente, por favor. Bien, y aquí están lo que son los mecanismos responsables que pueden llevar a esto, ¿no? Los disparadores neurohumorales, pues electrolíticos, que puede ser en un proceso de deshidratación, cuando tengamos valores bajos de potasio, de magnesio, de calcio, los iatrogénicos, como los diuréticos, ionotrópicos, los vasodilatadores, pues arrítmicos, drogas como tal, que es como son la cocaína, pues algunos pues estimulantes, pues alguna, pues una hipoxia, pues acidosis, una pues apnea del sueño, los fármacos pues, que van a prolongar el QT, y los y los hemodinámicos, una presión telediastólica, una poscarga, la tensión de la pared ventricular, y todo esto, pues aquí nos va a llevar a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, a una sistolia, y posteriormente, si esto va pues a proseguir, nos va a llevar a un paro, hasta a una muerte súbita, en este caso que prosiga. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo son los sucesos de esta muerte súbita? No, como son los factores de riesgo que tiene que tener el paciente, nuestro paciente. Posteriormente tiene que haber pues un desencadenante o un disparador. Pues el miocardio tiene que estar dañado pues o vulnerable, pues como ya les comenté, la cardiopatía isquémica en la mayor parte de los casos puede ocurrir, aunque muchas veces es por otra pues etiología. Va a haber una respuesta patológica y generalmente pues una pues arritmia final y pues al final una muerte súbita cardíaca. ¿Y cómo vamos a evitar que esto pues prosiga? Y si en su momento lo tenemos que hacer, el soporte vital, como ya hemos visto, esto es de gran importancia para pues prolongar quizá la vida del paciente o pues en dado caso para darle pues pues un seguimiento pues en algún hospital en dado caso que pues ocurra extra hospitalario. La siguiente, por favor. Bueno, pues el tratamiento del paro pues cardíaco súbito secundario a una fibrilación o taquicardia ventricular, en cuanto más temprano pues se realice, pues es mejor. Pues esto va pues nos va a dar una mayor pues oportunidad para ir a revertir el ritmo sinusal, ¿no? El soporte vital pues es muy importante ante pues un paciente de paro, en donde como todo pues el algoritmo que ya sabemos, una RCP temprana con sus tiempos pues establecidos, una desfibrilación temprana, los cuidados pues avanzados y también los cuidados post reanimación en dado caso que nuestro paciente no se vaya a una muerte súbita, ¿no? Como tal, pues en este artículo que les presento aquí, ahí mencionaba y recalcaba mucho lo que es la pues importancia de la colocación de los desfibriladores pues externos y la realización de las maniobras básicas de RCP, lo que va pues a darle una supervivencia muy significativa a nuestros pacientes. La siguiente, por favor.
Y de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda de los temas. Sí, gracias, Eduardo. ¿Me puedes pasar por lo menos la anterior? Para saber que estamos hablando todavía de fibrilación ventricular. Ok, este tema de muerte súbita es un tema que va tomando relevancia en el medio médico cada vez más. El 70-60% de los casos de muerte súbita son por cardiopatía isquémica. Y aunque es muy difícil predecir cuándo va a suceder, obviamente, sí podemos prevenirlo si empezamos a hacer una medicina preventiva en los pacientes. Si yo sé que la cardiopatía isquémica está relacionado con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, obesidad, entonces en estos factores, en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, pues yo debería empezar a hacer una medicina preventiva y empezar a vigilar, saber que estos pacientes tienen más riesgo de isquemia y de trastornos del ritmo. La muerte súbita se relaciona con trastornos del ritmo, como lo comentó Eduardo, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o la asistolia. Es lo que se asocia con estas enfermedades. Es decir, que si yo tengo un paciente que tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia y en un electrocardiograma le encuentro extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular, ese es un paciente de alto riesgo para muerte súbita. O si mi paciente ya tuvo un infarto que le dejó como secuela un ventrículo dilatado y ese ventrículo dilatado está condicionando extrasistolias ventriculares frecuentes, tiene más riesgo de una taquicardia ventricular y de una muerte súbita. Entonces, en cualquiera de los escenarios debemos de pensar en esta condición y es cada vez más frecuente también que se coloquen desfibriladores externos en sitios estratégicos, plazas, aeropuertos, escuelas, en sitios donde haya personal capacitado para poder utilizarlo, ¿no? Es muy drástico, no podemos decir en una hora le va a pasar, esto es muy drástico, el paciente va caminando, tiene caída, pérdida del estado de conocimiento y lo único que queda de esperar es ver si tiene pulso. Si el paciente no tiene pulso, lo más probable es que esté en una muerte súbita. Y las dos posibilidades que tenemos es la reanimación, el RCP, y si fuera posible un desfibrilador, pues sería lo ideal, ¿no? O sea, hay países, sobre todo los europeos, donde el servicio de apoyo es tan eficiente que existen drones con desfibriladores, ¿no? Si tú encuentras un paciente con muerte súbita en la calle, pero entonces imagínense la capacidad y la cultura de la gente para determinar un civil que el paciente está haciendo una muerte súbita. Pero bueno, la condición es que si yo detecto un paciente con muerte súbita en la calle, puedo llamar al apoyo y pedir que envíen una ambulancia en dron, ¿sí? Que me va a llegar con un desfibrilador. Bueno, eso es lo que tratamos de alguna manera que suceda en México en algún momento. Entonces, el tratamiento simplemente es con maniobras de reanimación, que es menos efectivo que una desfibrilación. Obviamente, mientras más tiempo pase para el tratamiento, menos será el porcentaje de éxito de esta condición. Y hay otras condiciones, les decía que el 60-70% son por cardiopatía isquémica, pero existen otras condiciones como son cardiopatías estructurales, muchas veces de origen genético, como es la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía dilatada. Es decir, aquello que modifique la forma y el tamaño del ventrículo puede ser génesis de trastornos del ritmo ventriculares. Y algunas muy pocas, un muy pequeño porcentaje son pacientes que tienen canalopatías, como es Brugada, el síndrome de Brugada, o algunos pacientes que tienen canalopatías específicas, ¿no? Algunos, por ejemplo, hay casos de deportistas, han salido casos en boga de deportistas que saben que tienen una canalopatía, que hacen taquicardias ventriculares y deben dejar de hacer ejercicio porque además el remodelamiento de un atleta va a condicionar
más taquicardias ventriculares. Entonces, estos pacientes en su estratificación, en su elección, pasan por pruebas y si se le han detectado que tienen riesgo, pero el deportista dice, no me importa, pues ha habido casos de muertes súbitas en futbolistas, ¿no? Ustedes deben saber más que yo de eso, pero hay varios casos de futbolistas que hacen muertes súbitas. En estos pacientes que ya sabemos que tienen riesgo, también se opta por colocar desfibriladores internos. Y hay por ahí el video de un futbolista que hace una muerte súbita, está en el campo de fútbol, hace una muerte súbita frente a la portería, recibe una descarga y se despierta, ¿no? Entonces, actualmente el uso de desfibriladores internos es lo que se debiera hacer. Obviamente que nuestro sistema de salud no lo puede sostener porque son dispositivos muy costosos y que pues no todo mundo tiene la cultura de tenerlo, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy bonito porque la muerte súbita no tiene edad, afecta a jóvenes, a adultos, inclusive hay niños con canalopatías que hacen muertes súbitas, los niños que tienen muerte de cuna, ¿sí? Entonces, pues es una condición muy difícil, pero que va incrementándose, porque así como va incrementando el porcentaje de pacientes hipertensos y diabéticos, y como va incrementando el riesgo de cardiopatía isquémica y los tratamientos para mejorar la sobrevida, pues se van incrementando las complicaciones de estas situaciones, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Ay, perdón, ya son 9:05. Jóvenes, hasta aquí la dejamos.